alto precio por mí pagaste. Tendría el corazón de piedras si no te amara. Sería mal agradecido si te dejara. Señor, jamás olvidaré donde me hallaba, cuando sentí tus manos tiernas sobre mis llagas. Estoy más que comprometido a alabarte. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son para amarte. Buenas tardes todos los que nos siguen, damas y caballeros, niños, por nuestro programa El Panel de la Tarde, que se transmite a través de la plataforma Larimal Radio y por nuestros perfiles de Facebook Live, y después del programa pueden verlo por nuestro canal de YouTube del mismo nombre, El Panel de la Tarde. Suscríbanse, denle a la campanita y denle me gusta. Se encuentra con nosotros hoy nuestro invitado excelencia, mi pastor, el Roé Fortuno Rodríguez Reyes. Él es el vaso que Dios usa para refrescar el ambiente de este programa. Muy buenas tardes a toda la plataforma, a las personas que nos siguen por medio de las redes, y agradeciéndole a usted y a este panel, todas las personas que trabajan aquí de una manera u otra, la invitación. Hoy creo que va a ser un día especial. Ya es un día especial, pastor. Sí. Porque usted nos honra con su visita a este lugar. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Bien. Hoy tenemos un programa muy interactivo. Todo el que quiera, todo el que tenga una inquietud, todo el que quiera hacer una pregunta, la puede hacer. ¿Verdad que sí, pastor? Claro que sí, estamos para corroborar, para ayudar y para aportar. Muy bien, gracias. Bien, mire, usted ha venido aquí ya en 4 ocasiones, ¿verdad? Sí. 4 ocasiones. Pero nosotros realmente, yo lo conozco, usted me conoce a mí, somos hermanos y todo, pero la población, quien nos sigue, no conoce a Fortuno Rodríguez. ¿Quién es Fortuno Rodríguez? ¿Cómo accede al ministerio pastoral? ¿De qué manera? ¿Cómo se forma su congregación? ¿Por qué tiene el nombre? Todo eso. Háblenos un poquito de eso, por favor. El hablar de mi persona tendría toda una historia, como cada persona tiene una historia. Amén. Pero vamos a hacer resumido lo que voy a decir. Pues Fortuno Rodríguez es hijo de un matrimonio informal. Digo un matrimonio porque es la unión de 2 personas, un hombre y una mujer que se conocen. Miren, mi padre viene aquí a Barahona y reside en Enriquillo. La familia de mi padre viene de Puerto Rico, cuando anteriormente en Puerto Rico no había mucha solvencia económica, y esa gente llega aquí por medio de los ingenios, por el aeropuerto de San Pedro de Macorís, y de ahí se distribuyen. Aquí caen los Rodríguez y los Padilla, aquí en el lado de Enriquillo. Pues ahí llega mi papá. Mi padre era un hombre que trabajaba la hechicería, tenía alrededor de 27 mujeres que se le conocían. ¡Wow! Vivía con 2 en una casa y con 2 en otra. Popular de los viejos de antes. 2 en una casa y 2 en otra. Sí. 4 mujeres. Sí. Yo soy el último hijo, yo soy el hijo número 51. ¿Qué? De parte de mi papá.
Y yo sé que aquí en Barahona algunos conocen a Oriol Rodríguez Torres, ese famoso pintor que por lo menos vi un diseño allí en la puerta que fue elaborado por él. Sí. Quien es parte de la presencia de Dios ya unos años atrás. Pero de ahí viene Fortuno Rodríguez, de ese hogar disfuncional. Mi madre luego de eso accede al Evangelio y es la enseñanza que nos incrusta a, vamos a decir, 2 hijos. Estaba mi hermano mayor y estaba yo. Y ahí empiezo a conocer lo que es el Evangelio, pero vivo una vida normal como cualquier joven. Hasta la edad de 18 años, que es cuando conozco al Señor Jesús en una iglesia. Amén. Y cuando yo conocí al Señor en esa iglesia, fue por un llamado divino, no fue mera casualidad. Que el Señor usara a alguien para que yo le conozca. Pasaron una serie de cosas tan extrañas, misteriosas, que no eran común, hasta el punto que yo me entrego al Señor, pero pertenezco a una iglesia. Cuando lo hago, pertenezco a una congregación evangélica. Ya yo había pasado por los mormones, había pasado por los adventistas, y naturalmente, como todo dominicano, uno nace dentro del catolicismo, pero esta vez dentro de la iglesia protestante evangélica, yo tuve un encuentro sobrenatural. Ahí, cuando me convierto a la edad de los 18 años, pude conocer lo que es una relación con Dios, más que vivir una religión, una relación con Dios. Yo recuerdo que hacía muchas cosas que iban fuera de lo común, que empecé a dormir en la iglesia. Empecé a bajar todos los días a la iglesia, a dormir en la iglesia, y ya a las 7 de la mañana me levantaba y me iba a estudiar la ICATEBA, que en ese tiempo era LICATEBA, Liceo Tecnológico Católico de Barahona. Y yo llegaba a la casa, y desde que llegaba a la casa, lo primero que yo cogía era una Biblia. Usted se olvidaba de las herramientas de estudio secular, usted se iba a la Biblia. De todo. Algunos pueden entender que esto es fanatismo, y no precisamente fanatismo. Mira, cuando hay un exceso de búsqueda así del Señor y hay orden, esto no es fanatismo, es pasión. Y así yo conozco al Señor por medio de esa búsqueda espiritual, de leer la Biblia, de estar pasando tiempo en ayuno, en oración, en vigilia, durmiendo en la iglesia. Yo recuerdo que yo llevaba el uniforme de la escuela en una mochila y me iba a la iglesia, dejaba mi cama en mi casa y me iba a la iglesia y a amanecer leyendo la Biblia. A mí desde las 11 de la noche hasta las 4 y a veces a las 5 de la mañana me ocupaba el tiempo leyendo la Biblia y orando. Luego dormía algunos 15 o 20 minutos, me levantaba, iba al patio de la iglesia, me aseaba y de ahí cogía yo para LICATEBA. ¡Wow! Tremendo. Sí. Tremendo. Cosa que no es muy común hoy en día con las personas que se convierten al Señor, o que pasan a formar parte de una religión. Usted ha mencionado mucho la religión. ¿Qué es una religión? Hay muchos términos para definir lo que es religión, pero yo tengo un concepto personal. Para mí una religión es una institución formada por los hombres. Es una fórmula para nosotros llegarnos a Dios. Una fórmula humana, dogmática. Porque yo he escuchado que la gente usa el término religión para todo lo que se refiere a los evangélicos. Para todo lo que se refiere a Dios, mencionan religión. No, porque es una religión, esto es una religión, esto es para la religión, los religiosos. No sabemos diferenciar realmente qué es una religión, qué es servirle al Señor. No sabemos diferenciar esa parte. Todo generalizamos religión. Sí, mira, dentro de la cultura de servir al Señor, nosotros tenemos que saber diferenciar dos cosas. Toda iglesia o denominación contiene dos obras dentro de sí.
la obra de Dios y la obra de los hombres. Si cualquier persona entra a una congregación y ocupa el 100% de servicio solamente a la institución, esto da lugar a que esa persona se convierta en un religioso. Ok. Pero cuando una persona puede entrar a cualquier institución y sin violentar los parámetros que están establecidos dentro de las obras de los hombres, sino que por encima de eso da lugar a tener una formación espiritual a través de la obra redentora que habla la palabra de Dios, ya esto pasa de ser religión a ser relación, que es el concepto que nosotros buscamos desplayar, concadenar con cada creyente, para que más que estar perdiendo el tiempo en un lugar de cuatro paredes, pueda tener una cercanía con el Creador, al cual nosotros llamamos el infinito. Él es el dueño de la ciencia, de la política, de la astronomía, de la antropología, de todo. Nada escapa fuera de Él. Aleluya. Él es el infinito, el creador de los cielos y de la tierra. Baja más allá que un pensamiento atrapado entre cuatro paredes. Y es el que nosotros estamos proclamando y estamos llevando, al menos a las personas del lugar que nosotros podemos dirigir, lo estamos llevando a un nivel de conciencia más allá de lo que tradicionalmente se ha enseñado que es Dios. Queremos llevarle a una plenitud de que ese ser creador es existente, número uno. Segundo, tiene la intención de relacionarse con los seres humanos. Tercero, ha formado, diseñado un reino, no una religión. No formó la Iglesia Católica, tampoco formó la Iglesia Evangélica, mucho menos la Adventista, Testigo de Jehová, Mormón. Tiene un reino. Dicho reino, como hemos dicho anteriormente, tiene constitución, tiene leyes, tiene estatuto, tiene orden. Tiene orden. Y este reino va más allá de lo que a veces nosotros presentamos con nuestro estilo de vida, que pretendemos decir que es una relación con Dios. Wow. Pero ahora bien, vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo usted llega al ministerio pastoral? ¿Bajo qué lo motiva? ¿Cómo usted llega ahí? Porque yo entiendo que está bien que hay muchos evangélicos que quizás son evangélicos, pero ¿cómo uno asciende a lo que se llama dirigir evangélicos? ¿Cómo uno asciende a ese lugar? ¿Cómo uno asciende a esa posición? Esta pregunta, la respuesta podría ser subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Hoy en día muchas personas dicen que Dios le habla. Y cualquiera puede decir, a mí Dios me habló y me dijo que hiciera tal cosa. No hay cómo comprobar eso. Ajá, por eso le hago esa pregunta, porque mucha gente dice, no, Dios me habló, pero ellos no saben quién le habló. Me preguntó una colega el otro día, yo le dije, no, porque hay personas, ¿y cómo Dios te habla? Pues yo no entiendo eso. Me dice, ¿cómo Dios te habla? Pues yo no entiendo. Sí, entonces hay personas que han puesto kioscos, kioscos espirituales, donde dicen que Dios me habló y Dios me dijo que yo soy pastor o que soy un evangelista, y se enganchan al ministerio. Y esto es subjetivo porque nadie puede decir que Dios no le habló a una persona. Ahora, que Dios le haya hablado a una persona es incomprobable desde un punto de vista. Sin embargo, nosotros sí podemos decir cuando Dios le habla a una persona, no por lo que le dijo, sino por los frutos. Exacto. Los resultados que obtengan esa voz que te habló, qué mandato te dio, a qué te dirige y cuáles son los frutos que tú das. Primero, en tu vida personal. Segundo, en tu familia. Tercero, en tu comunidad. Cuarto, en toda la sociedad. Ahí es donde se evidencia que Dios verdaderamente le ha hablado a una persona.
Hay un dicho que dice que al que Dios llama respalda, y esto no deja de ser cierto. Entonces, yo paso una vida dentro del Evangelio, trato de aprovechar el tiempo. Recuerdo que me interesé mucho por estudiar las Escrituras. Una de las pasiones que yo tengo es estudiar las Escrituras a la luz de las raíces hebreas. Y un paréntesis ahí, pastor. ¿Qué quiere decir eso de raíces hebreas? Porque usted nada más dijo raíces, pero yo estoy seguro que el que nos está escuchando se preguntó qué es eso, raíces hebreas. Las raíces hebreas del cristianismo. Sin olvidarnos del punto que usted iba a continuar. Sí. Las raíces hebreas del cristianismo, haciéndote paréntesis, Ajá. no es nada más y nada menos que nosotros ir al fundamento real de cómo se escribieron las Escrituras. En ocasión anterior dijimos que todo árbol tiene muchas hojas y que cuando miramos un árbol tiene un tronco, pero debajo de ese tronco hay raíces. Las raíces hebreas es como aquella rica savia que está oculta, que nadie la ve, pero es de donde se sustenta todo el árbol. Las religiones vienen siendo como esas hojas de ese gran árbol, pero las raíces hebreas son los fundamentos de donde nosotros obtenemos nuestros puntos de vista, nuestras creencias, nuestra propia filosofía, nuestro dogma. Esos son las raíces hebreas. Que tengan una mala interpretación es una cosa, pero no dejan de ser los fundamentos reales que Dios le dio a un pueblo. La palabra de Dios en Romanos dice, ¿qué pues ventaja tiene el judío? Haciendo una comparación entre los judíos y gentiles, dice mucha, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y si a ellos les fue confiada la palabra de Dios, fue escrita en su idioma, en su cultura, en su modismo, para nosotros poder entender esta palabra, si no tenemos una mentalidad espiritualmente hebrea, hay cosas que no la vamos a percibir, no la vamos a entender y la podemos malinterpretar. Por eso tenemos tantas situaciones hoy en día con un libro. No porque el libro arroje todos esos conflictos, las malas interpretaciones. Entonces, ¿por qué hay esas malas informaciones? ¿Se quiere decir que han tratado de desvincular la Biblia de los hebreos? Exacto, hay un divorcio entre quienes escribieron las Escrituras de parte de nosotros con las mismas Escrituras, que debemos separarlo. A veces queremos incluso hasta apropiarnos de lo que es de ellos. Por eso es que hay tantos problemas entonces. Sí. El hecho de ver las cosas desde mi entendimiento humano, yo puedo adoptar una posición y entender de que esa posición es la verdad absoluta. Pero a mí me llama la atención algo. Siempre que una persona tiene una posición personal, la misma palabra dice que ya no son de interpretación privada. Pero siempre que una persona tiene una posición personal, da lugar a que no respeta cuando otro piensa diferente a ellos. Porque está encerrado en una burbuja. Y si usted no habla como yo hablo, si usted no viste como yo visto, si usted no actúa como yo no actúo, simplemente yo no lo tolero y entiendo de que usted no es porque no se parece a mí. Donde eso no es tuyo. Exacto. Entonces, todo lo que tiene una interpretación personal da lugar a esto. Wow. Bueno, vamos a leer varios comentarios. Buenas tardes, dice Manny Andrades. Trillol dice, el Padre bendiga a mi pastor y a mi hermano Germán. Amén. Amén, mi hermano Jordi. Sandra Cepeda dice, buenas tardes. Miriam Acevedo dice, Dios te bendiga, mi Roé y mi hermano Germán. Amén. Aneidis Núñez dice, hola. Dalia de León dice, Dios le bendiga. Amén. Bien. Prosigamos entonces con cómo lo llama. Sí. Usted se quedó en que usted estudia bajo
bajo las raíces hebreas, usted, Sí, las raíces hebreas del cristianismo. del cristianismo. Cuando yo recibo el llamado de Dios, siendo honesto y sincero, yo ni siquiera lo sabía. Porque antes de ese llamado a ejecutarse, había una formación de antemano, habían procesos por los cuales yo pasaba que no entendía, y dentro de esos procesos tuve muy malos manejos. Yo digo que hay dos grandes maestros en la vida. Uno es la enseñanza y el otro es el error. Yo aprendí por el segundo maestro, Por el error. cometiendo muchos errores. Le costó mucho entonces aprender. Sí, porque cuando uno aprende por enseñanza, uno queda edificado, pero cuando aprende por el error, queda marcado. Amén, así es. ¡Wow! Tremendo. Y yo quedé marcado por muchas cosas que hice incorrectas, o a lo mejor por no tener un formador. Algo yo me preocupo hoy en día, que yo vi que mis líderes bien intencionados, pero entiendo de que no se enfocaron mucho en la formación, sino en mantenerme dentro de una organización. Y al mantenerme dentro de una organización, hay cosas en las que ellos se iban a ocupar y cosas importantes que iban a dejar de hacer con cada uno de los que estábamos en ciertos lugares. Y hoy en día yo como líder me intereso más por formar que por entretener. Sí, porque mire, fíjese algo, ¿por qué usted se desprende? ¿Por qué usted causa tanta controversia? Porque usted estudiaba, usted estudia. Sí, Entonces, los que estaban encerrados en esas cuatro paredes, los que estaban encerrados en esa teoría, se quedaron ahí. Entonces usted salió de esa teoría y lo refutó con cosas que ellos no le podían responder. exacto. Entonces, si usted se queda ahí, usted comete el mismo error si usted no forma, porque los demás van a tratar de informarse. Yo adquiero cierto conocimiento investigando por curiosidad, a veces por problemas que vi, y tuve la iniciativa de hacer un desenlace de la situación que yo veía, y esto me llevaba al conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, pero a mí mismo me llamó la atención que adquiriendo mucho conocimiento cometía muchos errores. Porque me di cuenta de que el conocimiento sin una buena práctica se convierte en un desastre. Entonces, cuando doy lugar a que conozco muchas cosas, yo no domino el conocimiento, sino que el conocimiento me empieza a dominar a mí. Y por esto, dentro de una de las organizaciones que tuve, ya habiendo parámetros formados, establecidos, había una visión, yo empiezo a querer imponer la mía. Y esto fue uno de los errores más garrafales que cometí dentro del Evangelio. Todo creyente que está en un lugar donde hay una estructura ya formada, donde hay principios y normas, y está en ese lugar, tiene que someterse, aunque tenga pareceres contrarios. Mientras esté en ese lugar, debe de respetar. Debe someterse. Sí, o simplemente toma la iniciativa de salir. Y yo dentro de un lugar quería establecer una visión, porque yo entendí que Dios a mí me estaba hablando, me estaba dirigiendo, pero no me di cuenta que cometí un error. Y yo recuerdo que el Todopoderoso me dio la oportunidad de yo reivindicar ese error que yo cometí en otra congregación. Yo paso a otra congregación luego, y ahí yo me sometí a toda obediencia. Sin embargo, cuando yo no forcé fue cuando las cosas empezaron a ocurrir solas. Y recuerdo que en un momento determinado ya debe haber adquirido no solamente conocimiento, sino que esta vez obtuve madurez. Y ahí empieza la voz de Dios a hablarme, pero no personalmente. Yo no dije que Dios me habló personalmente. Empezaron algunos profetas, gente que Dios usa, a hablarme de parte de Dios. Yo recuerdo que en el año 2018, me parece que a inicio del año 2018, estaban orando en una casa y
mi madre me lleva allí para que también me oren. Y me hicieron una oración, pero la persona que me estaba orando me miró fijamente a los ojos y me dijo: el Señor te dice que vas a pastorear y te van a dar varias señales. Me dijo: una de las señales que te van a dar es que en tu trabajo te van a subir de puesto, y después que te suban de puesto te van a cancelar. Aparte de una señal personal que me dio, que no voy a decir por aquí, que se cumplió, me dijo que el Señor iba a permitir que yo tenga visa y que vaya a los Estados Unidos. Y me dijo: te llamo con un llamado diferente, con un mensaje diferente, cosa que fue chocante a lo primero. Y me dijo: muchos líderes se van a levantar contra ti, pero tú no te levantes contra ellos. Y esto impactó mucho mi vida, de tal manera que esas palabras hacían eco día y noche ahí. Y yo recuerdo que alrededor de 8 o 10 meses después, uno de esos predicadores que andan en la calle poniendo la palabra, yo fui a verlo, lo conocí y lo llevé para que conozca a mi familia, a mi hogar. Recuerdo que usted estuvo ahí en ese momento. Ajá, sí, yo estuve ahí. Te testigo de eso. Sí. Y que cuando él llegó allá a la casa, él me dijo: aquí no me trajo el Señor a conocer tu familia. Me dijo: escucha palabra de Dios. Y me dijo prácticamente lo mismo que el otro pastor me había dicho. Me dijo: el Señor te llama al pastorado y tú vas a pastorear en los próximos días y no vas a saber cómo va a pasar. Me dijo: en el trabajo donde tú estás te van a subir de posición y será la señal para que sepa que Dios te llama a tiempo completo, pero te van a cancelar después. Le dijo a mi esposa: tú eres maestra. Ella le dijo: tengo una sala de tarea. Le dijo: no, vas a dar clase. Y señaló a la habitación y dijo: ustedes tienen 2 pasaportes ahí y no han buscado visa. Dice el Señor que vayan a buscar visa, porque se la entrega, que lo lleva a los Estados Unidos. Y esto impactó tanto mi vida, y yo dije: se está cocinando algo en los cielos a mi favor. Amén. Yo estuve ahí, Sí. yo estuve ahí. Y recuerdo que mi conciencia me hacía sentir que, quiero aclarar algo aquí, cada vez que Dios te habla, no te sube el orgullo. Cuando Dios verdaderamente le habla a una persona, la persona tiende a ser quebrantado, a hacerse más humilde, porque yo entendía que las cosas que estaban pasando a mi alrededor, yo no era digno de ellas. Yo no me sentía que, porque yo había estudiado algunas cositas, yo era digno de lo que estaba pasando. No, me sentía mal. Me sentía mal y yo decía: pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Quién soy yo? Y me hacía más humilde que arrogante. Hoy vemos personas que dicen que Dios le habla, pero se hacen arrogantes, soberbia, orgullosos, desobedientes, y un sinnúmero de cosas que uno dice: pero ¿por dónde fue que Dios le habló a esta persona? Porque no se parece a la voz de Dios. La Biblia establece que no hay hombre que vea a Dios y quede vivo. Y cuando Dios le habla a una persona, la primera evidencia de que Dios te habla es que te quebranta, es que surge arrepentimiento en tu vida, es que uno no se encuentra digno de que el creador de los cielos y la tierra, el infinito, haya elegido un simple ser humano mortal, con defecto, con falla, para hacer un propósito especial. Y eso pasó conmigo. Pero sin embargo fui obediente al llamado. Empecé a caminar según las cosas el Señor me iba dirigiendo. Y recuerdo que el día que me nombraron en mi trabajo, me subieron de posición, el mismo día, a la misma hora, nombraron a mi esposa como monitora en educación, que fueron una de las señales que Dios nos dio. Luego, después de eso, yo hablo con mi esposa y le digo: pero vamos a buscar visa, porque si Dios nos está dirigiendo, vamos a caminar en esa palabra. Y así lo hicimos. Fuimos a Santo Domingo, hicimos el proceso. Y cuando tocó el día, mira cómo Dios se glorifica. En la fila donde nosotros estábamos, teníamos como alrededor de 5 o 6 personas delante, y las 6 personas o 5 que estaban delante de nosotros la quemaron. Aleluya. Yo recuerdo que hubo una mujer que le mencionan el nombre de un ex esposo que tenía, y ella empezó a llorar. Parece que se le descubrió algo. Y cuando nos tocó a nosotros, nos hicieron la pregunta del lugar, nosotros contestábamos tranquilos.
y el cónsul ni siquiera nos estaba mirando, ni atención nos estaba prestando. Y de repente hablando con otra persona, y felicidades. Y nosotros salimos de ahí, y después cuando ya yo estaba para tomar el transporte, fue que yo le dije a mi esposa, amor, pero nos avisaron, por lo menos vamos a ponernos contentos. Pero no era que no estábamos contentos, era que ya sabíamos lo que Dios iba a hacer. Y así empezaron a pasar una serie de cosas, a tener cumplimiento, una detrás de otra. Y ahí es donde yo me doy cuenta que el Señor no solamente me hizo un llamado, sino que estableció un propósito. Todo el que Dios llama, le establece una visión, le establece un propósito. Yo personalmente, como pastor, no permito en ninguna manera que la visión que Dios me entregó sea cambiada. Aunque esté yendo bien o mal, la visión que Dios me dio la conservo, soy celoso de ella y entiendo cuando otro no comprende la visión que el Padre me entrega, porque no fue a ellos que le hablaron, fue a mí. Y quien tiene que creer lo que el Padre estableció para mi vida soy yo. Amén. Ahora, esa visión es confirmada por los frutos, los manejos, el respeto hacia los demás y un sinnúmero de patrones o principios que están establecidos dentro del reino de Dios. Vemos personas que dicen que Dios le llama, pero su vida es un desorden. Irrespetan a los demás y como que no huelen a Dios. Wow. Una preguntita. ¿Por qué ese nombre? La congregación Efraimita Nación Santa. Congregación Evangélica Efraimita Nación Santa. Sí, Dios bendiga a David Rodríguez, que está por ahí, a Min Pérez Medina, a Tony Amancio, Tony, mi hermano Tony. Mira, el nombre por lo menos evangélico es común. Ajá. Congregación evangélica y Nación Santa es la forma de identificarnos con un pueblo. El nombre que causa revuelta y dificultad de entender es Efraimita. Efraimita, sí, porque las personas no entienden por qué Efraimita. Sí. Nosotros como congregación hemos entendido que no estamos separados de lo que es el pueblo de Israel. Toda la Biblia se resume en un llamado que se le hace a un hombre llamado Abraham para formar un pueblo. Y la Biblia empieza con ese pueblo y termina con ese pueblo. Todos los demás que participamos en medio de la historia simplemente somos agregados al pueblo. Y para no entrar en muchos detalles teológicos, Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le da hijo. De uno de estos hijos llamado Jacob, que tiene 12 hijos varones, saca 12 tribus. De esas 12 tribus lo lleva a un lugar de esclavitud. En ese lugar de esclavitud hay una tribu que es reemplazada por los hijos que tuvo ahí en ese lugar. Uno de esos hijos, el más pequeño, se llamó Efraín. Este hijo de Efraín se le da una palabra de que iba a ser fructífero y que iba a ser próspero, iba a ser abundante. Pero repentinamente a veces Dios te habla una cosa y como que empieza a pasar lo contrario. Ajá. Al que Dios le dice que iba a ser extenso, que iba a ser fructífero, empieza a demigrarse a tal punto que deja de existir. La generación de Efraín deja de existir. Y cuando el Mesías viene sobre Israel, él usa una palabra y dice que no vayan por caminos de gentiles, porque él simplemente no ha sido enviado sino a buscar las ovejas perdidas de esa casa efraimita. Oveja perdida que cuando hace su sacrificio de muerte y resurrección da apertura a que los gentiles quiere decir personas que no son israelitas. Dios divide el mundo en dos, Israel y las naciones.
las naciones son los gentiles. Pero, sin embargo, por esas tribus que fueron esparcidas, que se perdieron en el exilio, dejaron de existir, entonces entramos nosotros a formar parte, como bien lo dice Romano, a ser injertados en el buen olivo. Dice que los gentiles, dice Efesios capítulo 2, andaban sin pacto, sin culto, sin Dios y alejados de la ciudadanía de Israel, pero que por medio al sacrificio de Yeshua, de Jesús, dice que somos hechos cercanos. Ahora tenemos pacto, tenemos Dios, y tenemos ciudadanía. ¿Qué ciudadanía tenemos? La ciudadanía de Israel. No precisamente de ese Israel étnico que vemos ahí, sino del Israel que Dios forma como pueblo, que dicho sea de paso, aclaramos decir que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que hacen la voluntad del Padre. Por eso Jesús en una ocasión le dice a un grupo de personas que le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y él le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dios identifica a todo aquello que hacen su voluntad como hijo. No a una religión, no a una denominación. No a los católicos, no a los mormones, no a la congregación suya, no a los testigos de Jehová, no a los de Yahweh, a ninguna de esas gente. Así mismo. Nosotros entendemos que formamos como congregación parte de un pueblo que hace la voluntad de Dios. Y ese pueblo se le llama Israel. Se le llama Israel. Nosotros entendemos como congregación de que no todo el mundo va a pensar igual. Por eso, una de las cosas que nosotros profesamos es que se entienda el nivel de conciencia que tienen los demás. Cada quien tiene un nivel de conciencia hasta donde puede pensar, y no se puede forzar a una persona a pensar fuera de su nivel de conciencia, porque no hay razonamiento ya fuera de ahí. Hay una perspectiva, hay un límite. Ahora, si incitamos a las personas que se abran, a no encerrarnos. Martín Lutero en el siglo XVI dijo una palabra muy importante. Una persona puede ser salva fuera de la iglesia, pero no puede ser salva fuera de Jesucristo. ¿Usted sabía que usted puede ser salvo fuera de los evangélicos? Puede ser salvo fuera de los católicos, de los mormones y de cualquier religión, pero no puede ser salvo fuera de Jesucristo. Y para servir a Jesucristo hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Lo que yo quiera hacer? No. No, ya usted está hablando que la voluntad del Padre son los mandamientos y estatutos y principios que tiene la Biblia, que fueron enseñados a través de un reino con una buena noticia llamada evangelio. Evangelio. Yo puedo decir que soy evangélico, pero si no vivo el evangelio, no soy evangélico. No soy nada. ¿Cuál es el objetivo de su congregación? ¿Cuál es el objetivo de Nación Santa? Sí, el objetivo de la congregación, en primer lugar, es que cada persona que forma parte de conozca a Dios. Primero, por las Escrituras. No por sueños. No, ni sueños, ni visiones, ni que Dios me dijo, no. No. Primero, por las Escrituras. Si usted conoce a Dios por las Escrituras, usted no necesita sueño, entonces. Digamos que los sueños tienen que corroborar lo que ya yo conozco. Ok. Las visiones corroboran, y cualquiera que se salga de los parámetros establecidos la descartamos. Ok. Aunque haga llover oro del cielo. Entonces, si una persona viene donde usted, pastor, y le dice, mire, yo me soñé, o le doy una profecía, yo le digo, mira, mañana se va a meter aquí un cataclismo y va a destruir el mundo, ¿qué usted haría? Lo primero es que yo revisaría las Escrituras para saber si hay una profecía general que hable de dicho cataclismo. Y si no hay, lo descartamos. Aleluya.
Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? La Biblia dice que para conocer a Dios, la única manera de nosotros conocer a Dios Ajá. es por medio de la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, dijo que esta es la salvación, que te conozcan a ti y al Mesías que tú has enviado. Jesucristo deja una serie de enseñanzas en los 4 evangelios que corroboran toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, no existía lo que nosotros hoy en día llamamos Nuevo Testamento. Y a través de esas enseñanzas, Jesucristo corrobora todo lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso Él dice, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Jesucristo hablaba de su Padre como su Dios, como su Padre, y presentaba su voluntad a través de los mandamientos que ya estaban establecidos. Para nosotros conocer a Dios, dijimos que en primer lugar por las Escrituras. En segundo lugar, ¿cómo podemos conocer a alguien que es espíritu? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y es necesario, es una necesidad que los que le adoran o los que le buscan lo hagan en espíritu. Entonces, yo como hombre sé que tengo 3 elementos principales: cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo me pide alimento, me pide higiene, etcétera. Mi alma está llena de emociones, a veces de frustración y de trauma, cosas que pasan a uno en la vida. Y mi espíritu es la parte donde Dios actúa, es la parte donde Dios trata con el hombre. Pero si yo no tengo una vida espiritual, si me dedico solamente a vivir una vida almática, llena de emociones, de trauma, de orgullo, de arrogancia, de sentimiento, no voy a conocer a Dios. O si me dedico a una vida de placer, a una vida de la carne, diríamos, tampoco voy a conocer a Dios. Para yo conocer a ese Dios que es espíritu, es necesario de que tenga una vida espiritual, cosa que se logra a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, de la oración, de sacar tiempo en intimidad, para que mi espíritu sea fortalecido más que mi carne, y yo pueda tener entonces encuentro de naturaleza divina con ese Dios que revela la Biblia, que en lo que revela nunca dejó de mostrarse como esa entidad divina toda poderosa que se le revela y se relaciona con el hombre. Wow. Miren, los que nos están siguiendo, los que están oyendo esta transmisión, los que la están viendo, pueden hacer sus preguntas. Ese es el momento oportuno para que hagan sus preguntas, cualquier duda que tenga, cualquier situación que esté aconteciendo, cualquier confusión que tengan. Hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas. Este es el momento para hacerla. Este es el momento para que hagan todas las preguntas que tengan en agenda. Sí, en lo que van haciendo las preguntas, vamos a decir el segundo objetivo que tenemos como congregación. Ajá, sí. Dijimos que el primero es... Ok, sí, verdad. Conocer a Dios. Ajá. El segundo objetivo que tenemos como congregación no es tener un sinnúmero de personas dentro para crear números. ¿Y por qué, pastor? Pero eso es lo que pero espérese un momento. Pero ¿qué lo va a catapultar a usted como un buen pastor? No es tener una congregación numerosa. No. El crecimiento de una iglesia no está en las personas que se acumulan dentro, sino en las que salen de ella preparados. Ahí está el crecimiento de cualquier iglesia. Porque acumular personas dentro es simplemente hacerle perder el tiempo a la gente. Se supone que si yo conocí a Dios, y yo entiendo que Dios es un Dios de propósito, es un Dios de pacto, y hay personas que están conociendo a Dios, también tienen que tener propósito en esta vida. Dicho propósito, que en ningún momento va a ser igual al mío, dicho propósito, yo tengo que direccionarlo, formarlo,
para que tengan el conocimiento y la suficiente madurez y relación para que conozcan la voluntad de Dios y para que puedan ejercer ese propósito. Entonces, como congregación nos encargamos, en segundo lugar, de formar. Pues, ¿a usted no le interesa entonces tener un gran número de miembros en su congregación? No. Ya el que tenemos, queremos que cada uno se deje formar y que salgan preparados a la obra que Dios le ha encomendado a cada uno de ellos. Pero usted tiene un llamado muy diferente entonces. Sí, eso lo sé. Porque yo entiendo que el crecimiento, entendía, y creo que todo el mundo lo entiende así, que cuando su iglesia o su congregación está bendecida es cuando tiene muchos miembros. Sí, pero sin embargo, cuando esto pasa, le damos relevancia a un nombre y estamos promoviendo un nombre. Si yo llego a hacer esto, estaría promoviendo el nombre de la congregación. La congregación Nación Santa, esto, la congregación Nación Santa, lo otro. Sin embargo, no estamos formando una institución. Lo que queremos formar es una generación que marque la sociedad con todos los problemas que tienen, con todo el sistema que va en contra, que podamos ser esparcidos, formados, direccionados para ejecutar dicha voluntad divina que va a hacer que las tinieblas sean reemplazadas por la luz. Pero esto no se logra estando todos juntos. Se logra primero conociendo a Dios, formando, capacitando y que cada quien tenga una dirección de lo que va a hacer y yendo a ejecutar dicha visión. Así se logra esto. Formar una institución es muy diferente a formar para una generación. Y no estamos pensando solamente en el momento. En el momento pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, estamos pensando no solamente en nosotros, sino en los próximos que vendrán después de nosotros. Wow. Eso es muy importante. Si pudieran escuchar esto, la humanidad entera, en sentido general, fuera un éxito. ¿Y cuál es el tercer objetivo? El tercer objetivo... ¿O podemos abundar más sobre el segundo? Porque el segundo tiene mucha leña por donde cortar. Sí, tiene mucho... Entonces, ¿qué usted opina de esas personas que tienen muchos miembros? Porque hay congregaciones que tienen hasta 1000 miembros. Personalmente, no puedo opinar mucho porque no sé qué Dios le habló a ellos. Pero yo entiendo que un líder no da abasto para formar, dirigir y ser mentor de X cantidad de personas. Eso es un punto muy importante, pastor. Sí, porque imagínese que un pastor tenga, vamos a suponer, 300 miembros. No le alcanza un día para visitar, no le alcanza ni siquiera un mes para visitar a todos esos miembros. Sería muy difícil. Todavía 30 miembros se le hace dificultoso para visitarlo. Imagínese 300 y hay congregaciones que tienen 1200 miembros. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Qué cosa. Y mentar a todos esos miembros. Pero digo que no puedo limitar a ese Dios majestuoso, divino, en la visión que Él me entregó a mí. Por eso yo respeto a los demás, pero yo tengo mi postura, tengo mi posición. Y como no sé lo que Dios le habló a otro, no sé si el Señor le dijo, te voy a levantar y voy a hacer que tú tengas dentro de una congregación 1000 miembros, no lo sé. Y la postura suya es la más viable. Porque lógicamente, aparte de su posición y aparte de lo que usted piensa y lo que usted cree, hay un razonamiento lógico. Un hombre no va a dar basto para formar una cantidad de miembros así, ¿entiendes? Porque para eso hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle conocimiento, y una persona no se va a dedicar a eso, a formar 1000, por más que quiera no va a poder. Sí, y cada pastor es responsable de sus ovejas. Así mismo, pero es un tema delicado. Sí. Tema delicado y comprometedor. Ajá.
Y nosotros optamos más en respetar a los demás con la visión que Dios le entregó y ocuparnos para no desenfocarnos en la que Dios nos entregó a nosotros. Así es. Vamos a pasar con el tercer punto, el tercer objetivo. Sí, el tercer objetivo de nosotros como congregación radica en la salvación de las personas que no conocen a Jesucristo. Que a pesar de que este Dios maravilloso nos da el acceso de que podamos ser salvos fuera de una religión, pero como dijimos, no podemos ser salvos fuera de Jesucristo. Y lo que le queremos también enseñar a la humanidad, que no por sus méritos personales, no por su creencia, una persona puede llegar a conocer a Dios. Todo el mundo dice que conoce a Dios. Usted habla con un ladrón, yo conozco a Dios. Algunos hasta optan decir atrevidamente, yo tengo temor de Dios. Pero yo veo incluso en la gente de los programas de televisión dirigirse a Dios como que hacen su vida normal, hacen todo lo que tienen que hacer, todo lo que su cuerpo le dice y todo eso. Y usted lo ve que se expresan de Dios mejor que usted. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir en ese sentido? Yo recuerdo un momento que estábamos en un servicio y había una mujer que practicaba la hechicería. Y mientras disertábamos la palabra, ella me dijo, ustedes los evangélicos tienen un problema, que solamente ustedes creen que tienen a Dios. Y yo le dije, es cierto lo que usted dice. Y entiendo también que no solamente nosotros tenemos a Dios. Le dije, si salimos a hacer un sondeo y le preguntamos a un drogadicta, a un ladrón, a cualquier tipo de persona, si tiene a Dios, va a decir que sí. Y el problema no es que nosotros tengamos a Dios. El problema radica en que Dios no nos tiene a todos nosotros. Tener a Dios cualquiera puede pronunciarlo en su boca y decir que le sirve. Ahora, cuando Dios necesita a una persona, a veces esa persona no está, porque está haciendo otra cosa. Cuando Dios manda que se cumplan sus mandamientos y estatutos, cuando Dios manda a que una persona se congregue, cuando Dios manda a una persona que esté convertida a su hijo y que le sirva de una manera, la persona a veces no aparece o simplemente quieren hacerlo a su estilo de vida. Entonces, decir que tenemos a Dios es una cosa, pero lo relevante es que Dios nos tenga a nosotros. Que así como habemos personas dedicadas a su obra, dedicadas a servirle en todo momento, tal y cual como Él quiere, así también los demás que dicen que tienen a Dios, pues Dios lo pueda tener a ellos. Porque es fácil decir yo tengo a Dios. Es fácil. Yo pudiese haber estado ahora mismo, socialmente hablando, humanamente hablando, en alguna posición y estar buscándomela. ¿Por qué no? Soy una persona humana, con aspiraciones, con sueños. Sin embargo... Y con familia. Y con familia. Sin embargo, toda mi estructura fue reemplazada por un propósito divino. Con esto no quiero hacer relevante mi nombre, sino dar la facultad de que ese Dios de personas que no son nada pueda hacer algo. Porque el primer ejemplo de no ser nada soy yo. Y hoy en día, si soy algo, se lo debo a Él. Y conozco mis imperfecciones, mis defectos, y conozco que tengo situaciones que todavía Él está trabajando. Pero estoy en sus manos. Estoy en la mano de Él. Y algunos dicen, yo también sirvo a Dios. Pero ¿en qué tú le sirves a Dios? ¿En lo que tú quieres? ¿O en lo que Él determina? Alguien dijo en un momento determinado, las cosas no se hacen cuando yo quiero, sino cuando se necesitan. Y hoy en día el Señor le ha hecho llamado a muchas personas porque lo necesita. Pero esas personas simplemente están opcionando para saber si tienen tiempo para aceptar esa voluntad de Dios. Porque no es fácil aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios te llama a su voluntad, te rompe la tuya. Pero tenemos por garantía de que esa voluntad divina, cuando la conoce, es 100 veces mejor que la que nosotros teníamos.
¿cómo no aceptar su plena voluntad? Y es garante de la vida eterna. Así es. Entonces, el tercer propósito de nosotros es enseñarle a la humanidad de que necesita a Jesucristo, humillarse, arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como Salvador personal y vivir una vida para Él, vivir una vida en relación. Ahora, ¿qué usted le diría a esa persona, pastor, que dicen, pero de qué yo tengo que arrepentirme? Porque muchas personas dicen, no, que yo no he hecho mal, yo no he hecho... Entonces se preguntan cuando uno le dice, arrepiéntete, ¿de qué yo tengo que arrepentirme si yo no le he hecho daño a nadie, si yo no he hecho el mal? Todo lo que yo he hecho es bien. Si la persona tiene uso de conciencia, va a saber que lo que dice no es cierto, porque todos de una manera u otra incurrimos en lo malo. El mismo libro de la vida establece que los designios del hombre van de continuo al mal. En cualquier momento uno habla mentira, o tiene envidia, o tiene celo, y hasta no ha cometido homicidio contra otro directamente o físicamente, pero a veces está el deseo de que alguien se muera porque tengo ciertos problemas o quiero cierta venganza. Y todo esto la Biblia le llama pecado. Esto es pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y cuando yo peco me salgo de esa jurisdicción de la inocencia a la de la culpabilidad. Y a esto es que Dios llama al hombre a que se arrepienta, a que salga de su propia dirección, de su propia voluntad y se rinda a la de Él. Uno de los pecados, o el primer pecado que se cometió dentro de la humanidad, en el huerto del Edén, es que Satanás le dice a la mujer, Dios le dice que si comía de ese árbol, iba a morir, y Satanás le dice, no morirás. Y el hombre toma la facultad de tomar y desobedecer, y hoy en día todavía estamos haciendo lo mismo, porque el hombre que está estableciendo qué es lo malo y qué es lo bueno. No, para mí esto no es malo, para mí esto es bueno. Y eso se llama comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo no establezco qué es lo malo y qué es lo bueno. Esto no es relativo, es absoluto. Quien establece qué es lo malo y qué es lo bueno es el Señor a través de su mandamiento. Si la Biblia me dice, no codiciará la casa ni la mujer de tu prójimo, y yo veo una mujer y la codicio y digo, no, para mí esto no está mal porque yo me siento bien. Simplemente estoy diciendo que mis ideas son mejores que las de Dios, y quien establece lo malo en mi vida soy yo y no Él. Aleluya. Repita eso otra vez, pastor, por favor. Sí, repítalo. No, eso tiene que ser repetido otra vez. Mire, el pecado que se cometió en el huerto del Edén, al cual la Biblia hace reseña, Dios le dice al hombre de que todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Porque el día que comieren de este árbol, morirían. Sin embargo, Satanás, celoso de la creación de Dios, se acerca allí y le dice que no morirán. Le dice, no morirá, sino que sabe Dios que el día que tú comieres de ese árbol vas a ser igual que Él. Y ahí es donde surge el problema, cuando se toma la iniciativa de desobedecer a Dios, y es lo mismo que los seres humanos venimos haciendo hoy en día. Estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo? Cuando nosotros mismos establecemos qué es lo malo para mí y qué es lo bueno. En pocas palabras, lo malo no es lo que Dios diga, sino lo que para mí es malo. Lo bueno no es lo que Dios diga, sino lo que yo creo que sea bueno. Entonces, por eso vemos personas haciendo cosas y diciendo, para mí no está mal, yo no me siento mal con esto. Estableciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el asunto no está en lo que yo establezca. El asunto está en lo que ya Dios estableció en la Biblia. Hay una jurisdicción de inocencia que en el momento que yo desobedezco los mandamientos de Dios y peco, transgrediendo su ley, salgo de ese campo de la inocencia, de esa jurisdicción de la inocencia. Así como Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, así nosotros somos sacados de esa inocencia cuando pecamos. ¿Y cómo así? Cuando yo establezco qué es lo bueno y qué es lo malo, y empiezo a hacer algunas cosas y digo, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no he hecho lo malo, porque para mí lo que yo he hecho no ha sido malo.
Sin embargo, la Biblia establece que Dios llama a todos los hombres que se arrepientan. ¿Quién? ¿A los morales o a los inmorales? No. ¿A los religiosos o a los que no son religiosos? ¿A los blancos o a los negros? ¿A los pequeños o a los grandes? Dice, a todo hombre que se arrepienta. El arrepentimiento es un acto de humillación, de reconocer de que yo necesito del poder divino del Creador para que vuelva a rehacerme y a formarme como ser humano. El arrepentimiento, cuando hay orgullo, no se lleva a cabo, porque yo entiendo que ya yo estoy bien formado y que no necesito la mano divina o la intervención de ese Dios creador. Simplemente por mi propia voluntad y por mi propio camino, estableciendo yo qué es lo bueno y qué es lo malo, yo tengo con qué defenderme. Pero la Biblia muestra lo contrario. Por eso lo que tratamos de como congregación también enseñarle a la humanidad es que Dios llama a todos los hombres que se arrepientan, a todos. Nosotros somos un tipo de pecador, pero pecadores arrepentidos, y actuamos bajo ese arrepentimiento, y la Biblia dice que Dios nos santifica y nos llama a ser santos. Dios nos santifica, pero nos llama a ser santos. ¿Y cómo yo puedo ser santo? Hay una santidad que se profesa mucho en las religiones que nada tiene que ver con la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios simplemente es yo apartarme para Dios. Y como estoy apartado para Dios, pues yo cumplo su voluntad a través de las Escrituras. Pero a veces las religiones lo que hacen es ponen impostura de qué es lo que es la santidad, de no peinarse, de ponerse ropa fuera de lugar, de que tú tienes que parecerte a mí, tienes que hablar como yo. Y esto nada tiene que ver con santidad. La santidad tiene que ver con yo guardarme para Dios. En el momento de que yo me aparto para Dios, pues eso me lleva a tener una vida diferente a los demás. Amén. Nos está tocando el control, que ya se nos acabó el tiempo, pastor. Wow, tremendo estuvo esto. Pero, pastor, nuevamente muchas gracias por estar aquí honrándonos con su visita, con su conocimiento, con sus buenos consejos y con la claridad de muchas oscuridades que hay en torno a este tema. Lo esperamos nuevamente por aquí y esperamos que todo el que haya escuchado esta transmisión quede edificado y para la próxima tengan sus preguntas sin timidez, sin ningún tipo de reservas, que puedan hacer sus preguntas para ser edificados, para ser contestadas, para ser aportados de sus necesidades. Muchas gracias, pastor. Un placer. Para servirle. Amén. Luisito, ya tú sabes, es el control de aquí, la excelencia, Luisito.